Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús. Como siempre, el deseo de Dios y de este servidor, por la gloria que me ha dado Dios y es el sentir de Dios, yo deseo que la paz, la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén en todos aquellos que Dios predestinó para esta bendita bendición y para esta bendita gloria. Con todo mi corazón. Este bendito pan que ha descendido del cielo, lo podamos comer para sustentar el Espíritu, el cual nos fue resucitado, y esperar a nuestro Señor Jesucristo con este bendito sello, que es el reconocimiento, cuando venga Cristo Jesús para llevarse a su pueblo. Pero mientras tanto, debemos nosotros echar mano de estas riquezas, bendito hermano y bendita hermana. Así que prosigamos con la enseñanza número 30. Ayer terminamos la 29, desglosando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde una cosa muy importante. Yo le dije desde un principio que estas enseñanzas eran también para fortalecer con muchos versículos que han concordado con la enseñanza de quitando el velo de Dios, con la enseñanza de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, de Eclesiastés, de Jesús Dios o el Hijo de Dios. Y recuerde, bendito hermano, que leer la bendita palabra corrida, leer todo este evangelio, no es predicar una enseñanza, sino es predicar todas las enseñanzas, versículo con versículo, porque los evangelios y leer la bendita palabra de Dios corrida nos enseña en global todos los mandamientos y todo el camino. Generalmente, en la mayoría de las enseñanzas que hoy se dan, se enfocan a un tema como el fin del mundo, como la oración, como los diezmos, pero recuerde que aquí nosotros aprendemos de todo porque estamos desglosando versículo con versículo y es diversidad de enseñanzas. Bueno, me pongo a sus pies, bendito pueblo de Dios, a todos los que están siguiendo para proseguir con esta enseñanza número 30. Nosotros nos quedamos en San Juan 12, cuando nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte, cómo iba a padecer, y a pesar de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, las señales, la palabra, pues la mayoría no creyeron en Él. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra, eso grábeselo bien, ya no es para esos tiempos. Estos personajes ya no existen y la palabra está viva y las profecías se siguen cumpliendo el día de hoy. Como ya le expliqué yo en enseñanzas pasadas, cómo identificar hoy a los fariseos o a los incrédulos. Así que prosigamos. Dice en el versículo 36, le recuerdo lo que vimos en el 30, que estas cosas habló Jesús y fue y se ocultó, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían, que fue el último que vimos en el versículo 37 el día de ayer. Y en el 38 dice la bendita palabra de Dios, para que se cumpliere la palabra del profeta Isaías que dijo. Y esto es muy importante porque recuerde, bendito pueblo de Dios, que Dios siempre nos ha dejado un libro profético por su palabra y que absolutamente todo, desde las primeras profecías que vienen en Génesis, porque desde ahí profetiza Dios a nuestro Señor Jesucristo, y de ahí todas las profecías que han venido se han cumplido a pie de la letra y no ha fallado ninguna. Se han cumplido más del 97% de todas las profecías y falta un 3% para cumplirse y culminar
con todas las profecías hablando del fin del mundo. Entonces, no dudemos, benditos hermanos y benditas hermanas, que todo lo que no hemos visto todavía y que está escrito como profecía, no dudemos los que tenemos la presencia de Dios, los que tenemos vista y los que hemos presenciado todas las profecías cumplidas, no dudemos en las que faltan. Así, el profeta Isaías escribió 750 años antes de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de los reyes, o 650 años antes de Cristo, en los tiempos de los reyes, profetizó Dios por medio del profeta Isaías estos tiempos y los tiempos que estamos viviendo ahora, diciendo así: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Primeramente, el anuncio, recuerde que son las buenas nuevas del Evangelio. Y ya está profetizado. ¿Qué vino a anunciar nuestro Señor Jesucristo? Vino a anunciar que Él era el Salvador. Vino a anunciar cuál era el camino a la vida eterna. Vino a anunciar lo que el Creador de los cielos y de la tierra, después de que entró el pecado, vino a anunciar cuál era el camino, cuál era la salvación. Que el anuncio precisamente es el Evangelio. Vino a anunciar la cruz, vino a anunciar la espiritualidad, vino a anunciar. Y así ya estaba profetizado, bendito hermano y bendita hermana. Muchos de los que pequen y muchos de los impíos le van a decir que esa profecía era para esos tiempos. Entonces, yo le recomiendo a esas personas que tienen el velo que arranquen o que tachen de la Biblia estos versículos, porque no son para ellos, ¿verdad? Y que escojan los versículos a conveniencia. Entonces, la palabra está viva. Las profecías se siguen cumpliendo hoy. Y así, bendito hermano y bendita hermana, como yo le decía en enseñanzas pasadas, el que verdaderamente anuncia el Evangelio por medio del Espíritu Santo y conforme a la palabra de Cristo Jesús, qué es o cómo se debe entrar por la puerta del redil, los que verdaderamente anuncian a los gentiles por primera vez el costo que hay que pagar por medio de la fe para poder entrar a escuchar la voz del Rey, muchos no creen. A muchos les parece dura la palabra. Muchos dicen que hablar de la cruz es locura. Y sí, efectivamente yo se lo confirmo, porque así lo dice la palabra. Es locura para los que se pierden. Pero para los que creen, esto es, para nosotros, es poder de Dios. Muchos no creen que comer de la carne y beber de la sangre es la vida eterna. Entonces, desde aquel entonces hasta el día de hoy, muchos no han creído porque está proféticamente ya aquí. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Fíjense, ¿y a quién se ha revelado el brazo del Señor? El brazo del Señor bíblicamente representa la diestra. Así, Dios nos pone simbolismos. El brazo izquierdo tiene menos fuerza que el brazo derecho. El brazo derecho tiene más fuerza. Y simbólicamente, cuando Dios habla de su brazo y de su diestra, habla del poder que por la gracia y por la misericordia y por el sacrificio de Cristo Jesús se nos ha dado a los que hemos creído. Pero se ha revelado en contra y Dios les ha quitado ese brazo, les ha quitado ese poder para guardar los mandamientos y que sea por fe, que no sea por obras, sino por la presencia de Dios, les ha quitado a todos los que no creen. Como estos que nos pone el ejemplo nuestro Señor, porque el Señor nos pone el ejemplo de quiénes son los incrédulos, aunque tengan la Biblia, aunque prediquen, aunque estén en las sinagogas, como este pueblo. Ahora, por eso dice aquí,
¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y se sigue revelando hoy contra los incrédulos. Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. Fíjense, por esto no podían creer. Pongan atención. Porque Dios dijo por medio de Isaías, cegó los ojos de ellos. Y ahí está. Por eso no podían creer. Porque, mire, le voy a explicar bien esto, bendito hermano y bendita hermana. Mire, yo ya le he explicado. Primeramente, vamos a hablar del pueblo de Dios. Porque este era el pueblo de Dios. Ahora, ya no los judíos, ya no el primer pueblo del primer pacto. Ahora, proféticamente, ¿a qué se refiere esta enseñanza? Bien, en el tiempo que Dios me ha permitido el privilegio de poder exponer su bendita palabra, muchos han sido llamados, muchos. Dios me ha permitido en su nombre pues predicar el evangelio conforme a su palabra a más de 900 personas que dieron sus vidas con credulidad en el momento que se les predicó y sin rogarles y sin engañarles, voluntariamente tomaron su cruz, se bautizaron. Bien, pero desconocían los pedimentos, los mandamientos que posteriormente la bendita palabra les iba a empezar a declarar conforme ellos cumplieran con el pacto que escucharon de venir a la congregación y de permanecer en la vid, de permanecer escuchando la palabra de Dios, precisamente para que la bendita palabra les diera a conocer el pecado y abundase el pecado, y para que se dieran cuenta que toda la vida que llevaron, que todo lo que hacían no provenía de Dios. Pero recuerde una cosa muy importante que a mí me impacta, que también la gracia abundó. Que recuerde que no es por obras. Así como abundó el conocimiento y la bendita palabra me dio a conocer toda la vana manera de vivir, la cual recibí durante 42 años en mi caso, y que entonces supe que todo lo que había hecho era mal y cada mandamiento que me daba Dios por gracia lo iba yo haciendo. Bueno, pues cuando se bautiza mucha gente y pasa a ser pueblo de Dios y empieza a venir a la palabra, ya llega un momento en que cuando se le pide otro mandamiento y otro mandamiento, se les hace dura la palabra. Se les hace, no quieren sacrificar. Como Cristo Jesús, que se despojó de todo y no estimó el ser en forma de Dios, sino que se despojó de todo, tomando forma de siervo. Y se mentalizó, por medio del poder de su Padre, en culminar la obra. De igual manera, Dios se despojó de lo que más amaba. Y sí, es una enseñanza muy amplia, que para poder nosotros tener una comunión con Dios, hay que salir totalmente de lo que trajo Satanás, de la mentira, del mundo, de toda esa mesa. Y ahí entra la incredulidad. Entonces, cuando uno viene y con la palabra empieza con sus razonamientos a murmurar, como lo vimos con este primer pueblo, cuando Cristo Jesús les decía, y empiezan a murmurar porque aman más las tinieblas y no venían a la luz porque les parecía dura la palabra y amaban más las tinieblas, entonces el precio que Dios sigue dando hasta el día de hoy, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, es que los deja ciegos y ellos piensan que ven. Ellos piensan que están en la verdad. Por eso es que no pueden escuchar la palabra. Por eso es que en YouTube o en el mundo sigue habiendo la misericordia de Dios. De 10,000 o 20,000 prédicas, usted puede encontrar una. Y Dios lo puede guiar cuando ve un corazón sincero, porque Dios no abandona al justo y Dios siempre lo va a inclinar para que escuche la verdad. Pero todos los que llegaron a escuchar alguna ocasión la verdad y los mandamientos y no quisieron pagar el precio, Dios hasta la fecha los sigue dejando ciegos para que no crean en el Cristo de la Biblia y hagan un Cristo a su manera, hagan un becerro de oro, como ya está profetizado
en San Mateo 25. Y cuando les digan, mira, el Cristo está aquí, el Cristo está allá, no les hagan caso, porque vendrán muchos Cristos. Pero nada más hay uno, el que nos trajo la cruz. Así también en Gálatas capítulo 1, dice Pedro, ¿verdad? Y muchos predican otro evangelio que no es el de Cristo. Y es que no es que haya otro evangelio, sino que muchos han quedado envanecidos y han quedado cegados. Y es un fruto que Dios da. Y yo, como yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, lamentablemente no se dan cuenta los que alguna ocasión se bautizaron conforme al llamamiento y fueron incrédulos. Y en algún mandamiento y en otro mandamiento, entonces el precio es que Dios los dejó ciegos. Porque recuerde que los fariseos pensaban que veían, pero no veían. Entonces mire, cegó. ¿Quién los cegó? Recuerde, yo no maldigo a nadie, bendito hermano y bendita hermana. El Señor, el Todopoderoso, es el juez. Cristo Jesús es el juez. Él es el que tiene a su diestra y a su siniestra, a la diestra a los que creen, a su siniestra los que no creyeron. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Pero no habla de los ojos y se conviertan y yo los sane. Pero no habla de los ojos de carne. No. Habla del ojo espiritual. Bendito hermano y bendita hermana. Bíblicamente, el ojo espiritual es el entendimiento según Efesios. Ese es el ojo. El que puede entender y puede visualizar las cosas que no se ven. El que puede hacer, como dice Colosenses capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Si habéis resucitado, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas que no se ven. En donde está sentado nuestro Señor Jesucristo. Busquen esas cosas. Pero claro, que para poder buscar esas cosas se necesita primeramente ser un ser espiritual y poder tener el entendimiento de este lenguaje. Porque si usted tiene el entendimiento, entonces tiene vista y sabe cuál es el camino que lleva a la vida eterna. Entonces, este es un precio que Dios da. Y por más que lean, por más que oren, por más que se congreguen, es un precio que no podemos nosotros transgredir, que ya está escrito. Dios cegó el entendimiento de ellos y aparte endureció su corazón. Y así tienen un corazón insensible, un corazón de piedra. Ahorita le voy a explicar qué es eso. Les quito un corazón de carne y estos pierden toda sensibilidad. ¿Qué es sensibilidad? Bien, el corazón que yo tenía antes de ser cristiano era un corazón duro que mi conciencia rara vez me acusaba de los hechos que yo hacía. Sí me llegaba a acusar de hechos muy fuertes, pero todo era pecado. Pero de otras cosas, mi corazón era insensible al camino de Dios y pensaba que lo que hacía era bueno. Entonces, cuando Dios me quitó ese corazón insensible y me puso un corazón sensible, me puso un corazón con nervios para que pueda entender. Le voy a poner una parábola. Si a usted ahorita le pellizcan la espalda sin saber quién está detrás de usted y llega alguien en silencio y usted no se da cuenta y le mete un pellizco, los nervios son los que dan el dolor al cuerpo, que es una defensa para saber que algo anda mal y entonces, ¡ay!, grita, ¿quién me pellizcó? Y el cuerpo es sensible. De igual manera, si yo me quemo o si me pincho con un alfiler o si me duele una muela, el sistema nervioso de mi cuerpo es el que me está avisando que hay un dolor en ciertas partes de mis miembros. Y le explico, porque esto es una parábola. En el momento en que yo me convierto en Cristo Jesús y empiezo a temer, entonces yo con todo temor camino y tropiezo y lloro y le pido a Dios perdón y lloro amargamente como David lloró cuando Natán le dijo su pecado. Él tenía nervios espirituales, tenía un corazón de carne, sentía
y lloraba y se ponía a cuentas con Dios. Pero los corazones de piedra, les dice uno que están pecando y se burlan, que eso no se debe de hacer y se ríen, se burlan. ¿Por qué? Porque ya perdieron toda sensibilidad, porque Dios les ha puesto un corazón endurecido, un corazón de piedra, para que ya no sientan el pecado. Así también estos hombres pecaban y practicaban el pecado, como hoy en muchas congregaciones practican el pecado. Escuchan música del mundo, van a fiestas del mundo, se van al cine, se van de vacaciones, se van y no están consagrando, no están llorando, no están padeciendo, no están en la cruz, no están siendo luz, no están trabajando todos los días. Y va uno y les dice y se burlan. ¿Por qué? Porque Dios ya les puso un corazón de piedra. Por eso dice la bendita palabra de Dios que no le echemos perlas a los cerdos. Y Cristo Jesús es un ejemplo, porque Cristo Jesús cuando predicaba el camino, pues lo predicaba porque habían algunos que se iban a creer. Y habían algunos que todavía tenían la sensibilidad de arrepentirse, de llorar y de quebrantarse. Entonces, este es el pago cuando uno es incrédulo, bendito hermano y bendita hermana. Ese es el pago y eso lo hace Dios, no lo hago yo. Entonces, dice, endureció el corazón de ellos para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Para que no vean y entiendan. Ahora, este es un pago de Dios que los deja con un velo. Y ya le dije, por más que lean, por más que se congreguen, por más que estén, ya está escrito. Y dice, y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los pueda sanar. Porque, ¿de qué conversión estamos hablando? De un ser carnal, de traer la imagen del diablo a un ser espiritual y traer la imagen de Dios, que recuerde que eso es todo el discipulado, una conversión. Como dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O como dice en Romanos 8, que nosotros no andamos en la carne, que somos del Espíritu. Esa es la conversión. Y cuando usted está convertido a un ser espiritual, queda totalmente sano. Porque la enfermedad viene de la carne, la codicia, la avaricia, el odio, la altivez, la soberbia. Todo eso es una enfermedad de la carne. Pero cuando hay una transformación mediante la fe y mediante el poder de Dios y mediante la credulidad, y usted alcanza la estatura del varón perfecto, que es la espiritualidad, y tener la imagen de Dios, ya no anda en la carne, ya fue sanado, ¿verdad? Eso es lo que vino a traer nuestro Dios por medio de Jesucristo. Por eso a Cristo Jesús se le llama el doctor. Y por eso esa es la transformación. Pero solamente en las manos del alfarero podemos estar los que creemos. Podemos estar los que tomamos la cruz. Podemos estar lo que la predicación del Evangelio y la predicación de la cruz no fue una locura a nuestros oídos, sino que verdaderamente creímos por fe y nos entregamos y salimos de las tinieblas por completo. Eso es, bendito hermano y bendita hermana. Dice entonces, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Por así, Isaías profetizó esto cuando en una visión Dios le permitió ver la gloria del Hijo de Dios, la gloria que le iba a delegar Dios a su Hijo. Y entonces Isaías dio testimonio acerca de su Hijo, porque hay muchísimos versículos bíblicos en Isaías, unos muy conocidos, pero no nada más ahí donde le voy a decir, sino en muchísimos capítulos y versículos de Isaías, pero uno de los cuales es Isaías 53, 54, 55, 56, profetiza del Hijo de Dios y de la gloria que Dios le iba a dar, de la autoridad que le iba a dar. Entonces, Isaías, cuando Dios le permitió ver 650 años antes de Cristo,
la gloria que le iba a dar Dios y lo que iba a venir a hacer, Isaías profetizó, bueno, Dios, que la mayoría no iban a creer. Y por no creer, ese iba a ser el fruto que Dios les iba a delegar. Dice entonces, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, dice en el cuento, aún de los gobernantes, o sea, de los sumos sacerdotes, de los que gobernaban el sacerdocio y la casa de Dios, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga o de las sinagogas. Y aquí vemos un fruto, benditos hermanos y benditas hermanas, de que estos creían, pero por agradar al hombre, por no perder los aplausos, porque no los expulsaran de las sinagogas y perder lo que tenían de Satanás, no lo confesaban. De igual manera, dice Pablo, bueno, Dios por medio de Pablo, que si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así lo dice. También en Romanos 1 dice que nosotros damos culto a los hombres, pero no a Dios. Entonces, es un pecado muy grave que por temor a que me rechacen, por temor a que me expulsen de una congregación grande por creer en la cruz, y va para usted, bendito hermano y bendita hermana, que quizás esté en una congregación muy importante, muy grande, y que usted tema el ser expulsado porque ya tiene años ahí, por confesar la verdad. Bueno, la palabra de Dios dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, porque Dios nos ha puesto para destruir fortalezas, para destruir todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo Jesús. Para eso nos llamó, no para agradar al hombre, no para ser cobardes, no para temer como este fruto. Y recuerde, la Biblia es profética, bendito hermano y bendita hermana, porque muchos que vinieron a la palabra y creyeron en la palabra de Cristo, pero fueron amedrentados por otros cristianos, tuvieron miedo y tuvieron temor, pero se van a ir al lago de fuego. Bueno, muchos no creyeron. Dice, fíjese bien, también aquí dice, porque amaban la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Como se lo dije, yo le nombré varios versículos bíblicos sobre esto, no nada más este. Romanos también dice, ¿verdad?, que estos buscan la gloria del hombre, buscan los aplausos, buscan la fama. Y también, ya le dije en Gálatas capítulo 1, lo dice muy claramente, que si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces, ¿qué es buscar la gloria del hombre? Claro, que estos buscaban los aplausos, buscaban las saturaciones, los saludos, buscaban que les dijeran rabí, rabí en las plazas, ¿sí? Y les gustaban que los tratasen como dioses, que recuerde que ese fruto lo trajo Satanás desde un principio, porque Satanás, antes de que existiera el ser humano aquí en el planeta Tierra, él deseó y codició el trono de Dios, codició ser como Dios. Este veneno lo ha traído hoy, y hay muchísimos, que tienen ya en una congregación un puesto y tienen la gloria de los hombres, y sí llegan a creer cuando se les predica, pero por temor de perder esos aplausos, esos reconocimientos, y que se vuelvan todos aquellos que le aplauden, que se vuelvan enemigos suyos por predicar la verdad y predicar la cruz, son cobardes y tienen miedos y no quieren pagar el precio. Por eso es muy importante, bendito pueblo de Dios, que Cristo Jesús dijo que el mundo nos iba a aborrecer, que íbamos a padecer y que los cobardes no iban a entrar al reino de los cielos. Hay un precio. Entonces, yo busco la gloria de Dios, porque si buscara la gloria del hombre, tendría
200 personas que las hubiera engañado y les hubiera rascado el oído para que me estuvieran aplaudiendo. Y quizás disfrute por unos años de dinero, de engañarlos. Y disfrute el codiciar lo que me trajo Satanás de ser como Dios y de sentirme como Dios. Pero mi final va a ser amargo y va a ser eterno. Y ahí entra la credulidad, ahí entra el temor, ahí entra el que verdaderamente cree que hay un lago de fuego, que hay un juicio y que hay vida eterna. Ahí está el que se pone el yelmo de la salvación. Ahí entra el crédulo y el incrédulo. Espero que vaya entendiendo, bendito hermano. Bien, dice en el versículo 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Ahora, otra vez, ya lo hemos visto muchas veces con muchos versículos bíblicos que Dios estuvo rogando por medio del cuerpo de Cristo Jesús, que lo ofreció como sacrificio y lo ofreció santo para que su Padre hablara por medio de él y su Padre estuviera reconciliando al mundo consigo mismo por medio de un instrumento que se sujetó totalmente a su Padre, dejándonos de igual manera el ejemplo y el camino a seguir, porque de igual manera todo el que imita a Cristo Jesús, también el Padre hoy ruega. Recuerde que en Corintios dice que nosotros somos embajadores como si Dios rogase por nosotros. Entonces, Cristo Jesús está hablando muy claro. Está diciendo, el que cree en mí, no cree en mí. Cree en el que me envió, porque Él está dentro de mí. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, todo aquel siervo que a usted le conste, que no practique el pecado, que está entregado a la cruz de Cristo Jesús y que tiene discernimiento y entendimiento a la palabra, créale, porque en el juicio final, cuando Dios levante a su pueblo, porque el juicio empieza por su pueblo, muchos van a decir, Señor, nunca te vi para creerte, y te va a decir, ¿te acuerdas del siervo que te predicó, que lo utilicé, que te enseñó con la palabra y que en el momento no te quedó ninguna duda? Pues ahí estaba yo. Y al que fuiste incrédulo no fue al siervo, fuiste incrédulo a mi voz, fuiste incrédulo a mí. Entonces, aquí está la ira de Dios, bendito hermano y bendita hermana. Porque no nada más no creyeron en Cristo, sino no creyeron en el que lo envió. Por eso dice, clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Así que el que habla de la cruz, el que habla de comer la carne de Cristo, el que habla de salir del mundo, el que habla de consagrarme, el que habla de que debo de ser perfecto, el que habla de que debo tener la imagen de Él, el que habla de que debo yo de guardar todos los mandamientos y amar a Dios y amar al prójimo, no es Cristo. La palabra es de Dios. Recuerde, la palabra de Dios, Cristo Jesús es el mediador. Dice en el versículo 45. El que me ve al que me envió. Ahí está. Otra vez nuevamente, ¿verdad? En alguna ocasión, Tomás le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le contestó Jesús a Tomás, tanto tiempo que he estado con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y efectivamente, recuerde, bendito hermano, ¿en dónde se puede ver a Dios? Hoy, en un ser humano. ¿En dónde se puede ver? Bueno, dijo Dios que por sus frutos lo ibas a reconocer, porque el fruto de Dios, el fruto del Espíritu Santo, por medio de un santo, por medio que alguien está muerto al mundo y está en la cruz, es amor, es templanza, es piedad, es sufrir, es gozar, es
ahí viene el fruto del Espíritu Santo. También viene la alegoría y el ejemplo en 1 Corintios 13. Que si yo diera mi vida para ser quemado, que si yo predico todos los días sin amor, nada soy, porque el amor es Dios. Entonces, recordemos que Dios sigue y no nos... Dice, como dijo Cristo Jesús, yo y el Padre seguimos trabajando hasta el día de hoy. Y trabajan por medio de los santos, por medio de los que han creído, porque recuerde que la bendita palabra de Dios nos dice que nosotros únicamente somos instrumentos, ya sea de las tinieblas o ya sea de Dios. Así que el primogénito, el primero que trajo a Dios, fue Cristo. Por eso aquí está diciendo, el que me ve a mí, ve al que me envió. Ahora dice en el versículo 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahí está. Yo, la luz. Simbólicamente con parábolas para poder entender. Las tinieblas representan la noche, un lugar donde no se ve, un lugar donde está oscuro. Así, desde el principio, en el Génesis capítulo 1, dice que las tinieblas prevalecían, pero que la luz vino y traspasó las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Ya profetizando Génesis 1, la llegada de nuestro Señor Jesucristo contra Satanás, que le quitó el imperio, y que la noche y las tinieblas representan el engaño, y todo el tiempo que estuvimos los seres humanos pensando en que esos caminos eran derechos, en que esa sabiduría era de los sabios, era el camino del hombre aquí en el planeta Tierra, y no nos permitía ver porque estábamos en oscuridad, y cuando vino la luz fue cuando nos vino, ese no es el camino, y descubrió la luz el cimiento que teníamos, el rey que teníamos, la sabiduría que teníamos, y la luz que es Cristo Jesús, Dios y su palabra. A los que creímos, nos dio el entendimiento para descubrir ese cimiento, esa mentira, ese engaño en que estuvimos tanto tiempo, y nos alumbró el camino verdadero hacia la vida eterna, simbólicamente. Por eso, recuerde que ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, en San Juan capítulo 3, cuando Jesús dijo, y la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas, y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. De igual manera, también hay muchos que aman la oscuridad, hay muchos que aman el mundo, como el primer pueblo. Ya profetizaba Dios también desde el Antiguo Testamento, cuando el primer pueblo fue sacado de la esclavitud después de 430 años por medio del libertador Moisés. Ya como una sombra, el pueblo extrañaba y deseaba Egipto, deseaba la carne, deseaba el alimento, deseaban las cosas de allá. De igual manera la esposa de Lot. Pocos, los que tuvieron entendimiento, los que tuvieron fe, son los que se deleitan en la luz, y los que estiman por basura las tinieblas y toda la sabiduría y todas las costumbres y toda la filosofía que hay en el planeta Tierra y en el mundo. Así que, bendito hermano y bendita hermana, aquí está la luz. Pero, ¿cuántos les molestó la luz? ¿A cuántos dijeron, ¡ay!, por haberse acostumbrado a las tinieblas? ¿Cuántos no pudieron ver esta bendición por no haber creído, como se lo estoy explicando detalladamente? Ahora dice aquí, yo, la luz, he venido al mundo, fíjese bien, ya vimos lo que es el mundo.
el mundo lo trajo Satanás. El mundo es toda la sabiduría y toda la mesa de Satanás, para que todo aquel que cree, fíjese bien, para que todo aquel que cree permanezca, no permanezca en tinieblas. Ahora, todo aquel que cree, porque el que no cree en la cruz, el que no cree que se debe de comer la sangre, el que no beber la sangre, perdón, y comer la carne, el que no cree en este mensaje que vino a traer Dios por medio de Cristo Jesús, bueno, se va a quedar en tinieblas. Pero el que cree, entonces sale, cree y va a poder ver y le va a poder dar gloria a Dios cuando tenga la vista de dónde nos sacó Dios, y jamás va a dejar ese camino cuando llegue al entendimiento y no permanezca en tinieblas. ¿Por qué? El no permanecer en tinieblas también, recuerde que esta bendita luz que es la palabra de Dios es la que me ayuda a discernir y es la que me enseña qué es lo que me es lícito y qué es lo que me es ilícito. Me enseña qué es de Satanás y me enseña qué es de la luz. Esta bendita palabra, cuando Dios no ha cegado a alguien, cuando Dios no le ha puesto el velo a alguien ni ha endurecido su corazón, esta bendita palabra de vida nos enseña no permanecer, nos enseña cuál es el engaño y la mentira de Satanás. Pero esto tiene un precio para poder tener entendimiento. Bendito hermano y bendita hermana. Y recuerde, el precio es creer en el Evangelio. Es creer, y aquí, como una sombra de lo que iba a venir y de lo que está pasando, primeramente con historias vivas, nos los deja Dios con el primer pueblo. Dice entonces, al que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino al salvar al mundo. Ahora, fíjense bien. Primero empecemos. Al que oye mis palabras y no las guarda. En el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, Dios jamás puso la palabra en el corazón, inscrita en el hombre, sino que la puso en tablas, escritas con tinta. En este pacto, Dios dijo que nos iba a poner la palabra en los corazones, no con tinta, sino por medio de su gloria, por medio de su presencia en nuestros corazones. Pero hay un precio para guardarla. Hay una cita bíblica en Corintios, cuando Pablo defendía su ministerio ante los apóstatas y falsos apóstoles que querían en aquel entonces apartar a los que Pablo había llegado con el Evangelio. Y así les decía: ¿dónde están mis títulos? ¿Cuáles son mis títulos? Porque estos grandes apóstoles llegaban ya desde aquel entonces con papeles dados por el hombre, como hoy, que se llaman diplomas, y la gente era engañada porque eran ciegos. Y recuerde que los cortos de vista juzgan a lo que ven y no pueden juzgar a lo que no se ve. Entonces, Pablo, como no tenía un diploma dado por el hombre, él decía: ¿cuáles son mis títulos? ¿Cuál es la gloria? ¿Cuál es mi ministerio para que me reconozcan que son de Dios, que soy de Dios? ¿No son ustedes cartas leídas por los hombres? No con tinta, sino con el Espíritu Santo. Ahora, estos hombres ya podían expresar la palabra sin leer la Biblia. Ya podían dar la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis con un conocimiento, porque ya tenían la palabra en su corazón. Esto no quiere decir aprenderse todos los versículos de memoria, sino entender más bien
cuál es el camino y poder encontrar las enseñanzas y los capítulos en todos los libros según la necesidad de cada persona a la que se le ha de administrar el pan y las dudas que puedan ir teniendo. Entonces, en este nuevo pacto nos trae la bendita palabra, pero hay un precio para guardarla. Hay un precio para que no se me salga. El precio para guardar la palabra es creer, y el creer da por resultado una acción, que es practicar el mandamiento. Eso es creer. El creer no es venir a la palabra y decir amén a todo lo que me digan en un púlpito, sino el creer es, una vez que digo amén y no me quedó ninguna duda, voy a una acción, voy a practicar la palabra, y cuando la estoy practicando, estoy tragando este alimento, este pan, y estoy bebiendo del agua espiritual para que mi espíritu se vaya sustentando y vaya creciendo, y yo practico ese mandamiento durante 2 meses o 3 y automáticamente me queda guardado en el corazón. Pero los que no guardan, como aquí dice, y los que no guardaron mi palabra, son los que venían, escuchaban, pero no la hacían. Por eso aquí dice, al que oye mis palabras, al que oye mis palabras, porque sí las oían. Y hay muchos proféticamente que van a las congregaciones y escuchan, y escuchan, y escuchan, y no las guarda. Ya le dije lo que es guardar. Yo no le juzgo ahorita, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora, estos burladores o incrédulos, como les llama la Biblia, o impíos, o inicuos, o practicantes de la mentira, ahorita se la viven campechanamente. Son ricos, se ríen, van a fiestas, ríen, se comportan como, y tienen la imagen del adversario, se comportan como cualquiera del mundo. Ok, ahorita no es el juicio. Ahorita Dios dice, ándale, sé frío, adelante, vete a Egipto, te voy a llenar los dientes de carne, voy a traer una parvada de codornices, ¿tienes ganas de eso? Ándale, no he venido a juzgar, pero hay un día que viene un juicio, no nada más para el pueblo de Dios. El juicio empieza por el pueblo de Dios y por la casa de Dios, y luego para los gentiles. Bien, viene un día de un juicio, ¿ok? Y así como vimos nosotros una parábola, en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, la parábola de Lázaro y el rico, donde Lázaro prefirió la cruz, prefirió padecer, prefirió no agradar al hombre, prefirió ser vituperado, prefirió comer de la carne y beber de la sangre, y el rico prefirió agradar al hombre y prefirió la gloria pasajera. Vemos el final. Ya profetizando, Dios, que ahorita no es el juicio, pero va a haber un día en que Dios, a todos los seres humanos, principalmente los que acogieron el pacto y los que firmaron el pacto con su sangre, escuchando, algún día, a cada uno personalmente, Dios nos va a pedir cuentas, y nos va a pedir cuentas de todas las obras que hicimos día con día, año con año, mes con mes, en nuestro cuerpo, y de lo que hablamos. Algún día. Y muchos, la mayoría, van a la segunda muerte. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces, no ha venido a juzgar, sino para salvar. Y esto es muy importante también, porque yo ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que yo no puedo estar juzgando, pero a los que no conocen. Porque Dios nos ha puesto para juzgar con la Biblia y señalar a los impíos, a los inicuos, y exhortar a un hermano o a una hermana con la bendita palabra de Dios, y juzgarlo, no para llevarlo al lago de fuego, porque ese juicio es de Cristo, sino para que sea salvo. Y menos puedo juzgar
a los de afuera. Yo no puedo juzgar al Papa, al presidente, a mi vecino, a los gentiles, como hoy muchos pastores juzgan a los homosexuales, a las lesbianas, los paros, juzgan el comportamiento de los seres humanos. Yo le digo, si tiene el Espíritu Santo, no juzgue, salga por ellos. Tenga misericordia, porque usted estuvo igual. Y Dios no lo juzgó, ni Cristo Jesús lo juzgó, sino que lo perdonó. Eso es a lo que nos ha mandado. Nosotros juzgamos a los de adentro. A los de afuera, que no quieran, Dios los juzgará algún día. Lo dice en 1 Corintios. ¿Está bien, hermanos? Ojalá vayamos entendiendo. Ahora dice aquí, el que me rechaza, y aquí está, y no recibe mis palabras, tiene quien los juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en aquel día postrero. Explico. Aquí, en México, no sé, en otras partes del mundo, cuando algún delincuente cae por haber transgredido la ley del gobierno mexicano, toma en sus manos y toma el asunto de ese delincuente un juez y lleva un proceso, ese delincuente, durante meses o durante un año, según el delito que haya cometido, para que el juez, después de que reúna todas las pruebas y esté seguro de que ese delincuente debe de estar en la cárcel, entonces lo juzga con la ley constitucional que ha decretado la Cámara de Diputados y ha sido aceptada en el Congreso para aplicarla. Y se da a conocer a todo mexicano. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, usted, el día que se bautizó, el día que escuchó el Evangelio, usted quiso voluntariamente entrar por la puerta del redil y acoger, porque en el pacto nosotros voluntariamente acogimos la voz de Dios y acogimos esta ley espiritual que el Rey nos trajo, Cristo Jesús, para sujetarnos a ella. Ahora bien, Cristo Jesús no crea que allá arriba lo va a juzgar con palabrería. No, Cristo Jesús, siendo el juez, va a abrir la ley, porque también es un abogado y es un juez, va a abrir la ley en aquel entonces cuando Dios levante a los muertos y que el juicio empiece por su casa, y va a empezar. ¿Te acuerdas? Cuando se te predicó de la cruz, cuando se te predicó que no tenías que tener comunión con las tinieblas, que tenías que salir de ellos. ¿Te acuerdas que se te dijo que no comieras con los incrédulos y con los impíos? ¿Te acuerdas que se te dijo que no tenías que hacer esto con la palabra? ¿Y te acuerdas que fuiste incrédulo? Pues al lago de fuego. Con esta misma ley, bendito hermano y bendita hermana, a todos los que entramos por la puerta del redil y tuvimos esta ley, se nos va a juzgar algún día. Yo por eso, hace rato, Dios le decía por medio mío, como testimonio, que muchos aceptaron, diciendo amén, llorando, gloria a Dios, empezaron a hacer lo primero, pero cuando llegaron a los mandamientos, porque Dios nos va pidiendo cada vez más, y ese es el discipulado. Yo cuando termino el discipulado, es cuando se me dijo todo lo que era pecado y lo pude dejar. Ahí terminé mi discipulado, pero muchos se les hace dura la palabra cuando Dios les va pidiendo cada vez más y los va alejando del mundo y los va alejando del mundo, y llega un momento en que voltean para atrás como la esposa de Lot. Y bueno, supieron que era pecado, supieron por la palabra, no se les dejó un velo, en el momento supieron, pero no creyeron. Ahora, que ya se les haya olvidado porque Dios los dejó ciegos y sin entendimiento es otra cosa, porque ya se les olvidó. Pero algún día, todos los que entramos por la puerta del redil, vamos a ser juzgados con esta bendita ley. Algún día. Y la ley, nos va a declarar si la hicimos o no la hicimos. Bien, es lo que está escrito aquí.
La palabra que ha hablado, ella les juzgará en el día postrero, y cuando habla del día postrero, habla del día que Cristo Jesús venga, pero ya no a salvar, sino venga a pedir cuentas a todos los seres humanos. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Otra vez, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Y aquí está el juicio. Entonces, allá arriba van a decir, a ver, tú te bautizaste, ¿verdad? Y te enseñaron que la palabra era viva, que la palabra era de Dios, que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, que nunca los hombres hablaron por interpretación propia ni privada, sino que todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabías que la palabra era mía, verdad? ¿Sabías que esta palabra estaba viva? Lo sabías, ¿verdad? Que no era el pastor el que te estaba exhortando, el que te estaba derrasgando, que no era él al que le decías legalista, al que le decías loco, al que te burlabas, contra el que te murmurabas. Lo hiciste contra mí, Dios Todopoderoso, porque la palabra era mía y ellos nada más eran mis instrumentos y no creíste. Así que, por eso la palabra de Dios dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, hable conforme al Espíritu Santo. Pero también la palabra de Dios nos enseña cómo reconocer un árbol que da buenos frutos. Porque uno va a decir, ay Señor, es que era pecador, yo no sabía. No, la bendita palabra de Dios, cuando uno permanece, nos alerta, nos saca del engaño, esta palabra es de vida, nos las pone en el corazón y nos da a conocer qué árbol es de Dios y qué árbol no es de Dios. Como vimos nosotros, ¿verdad? En la parábola del redil, que el que entra por la puerta del redil, la voz del pastor escucha y la voz de los extraños no escucha. Palabra de Dios. Nadie va a tener excusa, bendito hermano y bendita hermana. ¿Por qué? Todas las veces que este servidor suyo ha sido criticado, le han levantado falsos, no me lo han dicho a mí. Y ahí va a estar el juicio. Ahí va a estar. Se lo han dicho a Dios. ¿Por qué? Yo hasta ahorita, delante de Dios y de Cristo y de usted, le digo que tengo tranquila mi conciencia de todo el trayecto de servicio que Dios me ha permitido y tengo tranquila mi conciencia de lo que he predicado ante Dios. Y sé que hasta ahorita he tenido el favor de Dios y que el que predica por medio mío es Dios, porque yo antes era mudo, porque yo antes no decía ninguna palabra de estas, porque yo antes tenía otro lenguaje como lo tienen los hijos del diablo. Hablaba de dinero, hablaba de negocios, hablaba de prosperidad, porque en el catolicismo eso era la guadalupana, de puras cosas materiales, y de esa misma manera, hoy, los que no tienen el Espíritu, hablan de las riquezas de Satanás, pero menos de las de Dios. Así que algún día vamos a ser juzgados, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y así recuerde, primeramente, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y después sus seguidores. Que nosotros tenemos temor de no agregarle algo que no esté aquí o de quitarle algo que no esté aquí. Porque así está establecido para los siervos que damos la palabra. Que Dios nos va a pedir cuentas de cada palabra que haya predicado yo, sea bueno o sea malo. Dice en el versículo 50, y sé que mi mandamiento es vida eterna. Yo sé que cuando les dije, tomen de mi cruz, cuando yo les dije, el que ama su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Cuando yo les dije, coman de mi carne, beban de mi sangre. Cuando yo les dije, mueran a la carne, bautícense y pásense de este lado. Cuando yo les dije, ya no regresen y no escuchen, yo sé que cada mandamiento que el Padre da por medio mío era para bien de ustedes. Era para que el Espíritu
que yo les resucité por medio del bautizo, permaneciere con vida. Porque cada mandamiento es un alimento para el espíritu que Cristo Jesús vino a levantar de los muertos cuando yo estaba muerto. Entonces, cada mandamiento es mi sustento, cada mandamiento es para un crecimiento, cada mandamiento es para vida, porque ya le decía yo en la enseñanza número 29, que la carne para nada aprovecha, que la carne va al polvo, la carne envejece, yo voy a envejecer, pero el espíritu se va rejuveneciendo. El espíritu no envejece, pero el espíritu, mi mantención y mi comida para el espíritu es hacer la voluntad del Padre, porque es y ser crédulo a los mandamientos, porque ese es el pan, el estar haciendo los mandamientos, el creer, y el espíritu es el que tiene la eternidad, no la carne. Yo sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Palabra de Dios. Así que nuestro ejemplo, vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, nuestro ejemplo a seguir, Cristo, que siempre tuvo el temor, porque Él también, cuando bajó, Él dijo, yo no he venido a dar testimonio de mí mismo, ni he venido a dar testimonio desde que Dios me hizo y de todo lo que vivía allá arriba. Yo no les vine a contar eso. Yo les vine únicamente, bajé a no perder el tiempo para que diera el mandamiento de mi Padre, cuál es el camino para el hombre de vida y vida eterna, cuál es el camino que el hombre perdió por el engaño de Satanás, y a regresarles el proverbio, a regresarles la palabra de vida a todo aquel que en él cree. Pero ya está profetizado, bendito hermano y bendita hermana, que muchos no van a creer por diversas situaciones. La última que vimos es porque quieren ser honrados por los hombres y buscan la gloria del hombre, y por diversidad de cosas que la bendita palabra nos enseña también, por el cual no quieren dar su vida y no quieren venir a la cruz de Cristo. Bueno, profetizado. Yo espero, bendito hermano y bendita hermana, que cada enseñanza que Dios me está permitiendo sea para que lo que quiere Dios y lo que quiere Cristo, que ningún hombre se pierda y que sean salvos. Yo deseo de todo corazón que esta palabra toque su corazón para que pueda ser uno de los privilegiados en estos últimos tiempos de esperar a Cristo Jesús con un entendimiento y con temor. Que la gracia y la paz se queden con ustedes, y me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.